El cementerio estaba en una colina a las afueras de Ashval, y el viento de aquella mañana bajaba desde las Blue como si tuviera una deuda personal conmigo. Recuerdo primero el frío, porque todo lo demás era más difícil de recordar. Me llamo Edwin, tengo 71 años, soy ingeniero estructural jubilado, y el segundo martes de noviembre me quedé bajo un paraguas negro prestado viendo cómo 4 hombres a los que jamás había visto bajaban a mi esposa Margaret a la arcilla roja de Carolina del Norte. En el funeral había 5 personas. Yo, el director de la funeraria, un pastor joven de una iglesia a la que Margaret había asistido exactamente 2 veces, y 2 amigas de Margaret de su antiguo club de lectura, que habían venido conduciendo desde Hendersonville. Eso fue todo. 46 años de matrimonio, y aquella mañana el mal tiempo había reunido más gente en la gasolinera que en su funeral. Llevaba el teléfono en el bolsillo del abrigo. No soy una persona de teléfonos. Margaret solía reírse de mí por conservar el mismo teléfono de tapa hasta 2019. Pero aquella mañana, allí de pie, con la lluvia escurriendo desde el ala de mi sombrero hasta mis hombros, no dejaba de meter la mano para mirarlo, como un hombre que se toca una herida para comprobar si todavía duele. Nada. Ninguna llamada perdida de mi hijo, ningún mensaje de mi hija, ningún buzón de voz. Se lo había dicho a los 2. Los había llamado a los 2. Los había llamado personalmente. Martes, 11 de la mañana, cementerio Riverside, Ashval. Mi hija había dicho, papá, claro que estaré allí. Mi hijo había dicho, por supuesto, papá. No me lo perdería por nada. Cuando volví a casa aquella tarde, me senté a la mesa de la cocina sin quitarme el abrigo. La casa olía mal. Margaret tenía la costumbre de dejar un platito con cáscaras de naranja en la parte trasera de la cocina, dejándola secar despacio para hacer té. Las cáscaras seguían allí. La casa todavía olía a ella, pero apenas, y ese olor era lo peor, porque me decía que había estado allí hacía tan poco que el aire aún la recordaba. Abrí Facebook en el iPad que ella me había comprado por Navidad hacía 3 años. Tampoco soy una persona de redes sociales, pero Margaret me había creado una cuenta para que pudiera ver fotos de los nietos. Lo primero que el algoritmo me mostró fue a mi hija, Catherine, de 41 años. Una foto de ella y su marido, Brad, en lo que parecía un velero, con luz dorada del atardecer y 2 copas de vino blanco. El texto decía, a veces solo necesitas desconectar y recargar energías. Fin de semana en Annapolis con mi persona. Publicado a las 9:47 de aquella mañana, lo que habría sido unos 15 minutos antes de que empezara el funeral. Seguí bajando. Allí estaba mi hijo Theodore. Theo, de 44 años, de pie frente a un podio en una conferencia de inversores inmobiliarios en Charlotte, con una gran pancarta detrás. Estaba estrechándole la mano a un hombre con traje azul marino. El texto lo había escrito el organizador de la conferencia. Un honor recibir al ponente principal Theo en nuestra cumbre del 4º trimestre. Publicado a las 11:12. Mientras bajábamos a su madre a la tierra. Me quedé sentado allí, con el iPad en el regazo, y no lloré. Quiero dejar eso claro. No lloré aquella tarde. Había llorado tanto durante las 6 semanas que Margaret estuvo en cuidados paliativos, que sentía como si algo dentro de mí hubiera sido exprimido y colgado al sol. Lo que sentí en cambio fue algo frío, lento y metódico, subiendo desde mi estómago y asentándose en mi pecho. Se parecía casi al día en que descubrí que mi primer jefe en Greenville estaba haciendo una estafa con los informes estructurales, allá por el 78. Esa misma calma, ese mismo silencio, esa misma sensación de, muy bien, entonces. Ahora lo entiendo. El timbre sonó a las 8:30 de la mañana siguiente. Yo llevaba despierto desde las 4. Había preparado café, 2 tazas, porque todavía no podía romper la costumbre de servir una para ella. Había visto la luz aparecer sobre la cerca del patio trasero. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior. Mi hijo estaba en el porche con un jersey de media cremallera y pantalones de vestir, sosteniendo una bolsa de papel de Bojangles. Mi hija estaba detrás de él con ropa deportiva y un chaleco North Face, sosteniendo un portavasos de café.
Ambos parecían descansados. Mi hija llevaba el pelo alisado. Mi hijo claramente se había afeitado aquella mañana. «Hola, papá», dijo, y pasó junto a mí entrando en la casa. «Te trajimos algo de desayuno. Supusimos que no estarías comiendo». «Sentimos muchísimo lo de ayer», dijo mi hija, besándome en la mejilla. Olía a protector solar en noviembre. El vuelo fue un desastre total. Culpa de Brad. De verdad, lo intentamos. Cerré la puerta. No dije nada. Se sentaron a la mesa de la cocina. La mesa de Margaret, aquella de roble que yo mismo había restaurado en 1994 en el garaje de nuestra primera casa en Greenpole. Mi hijo dejó su maletín en el suelo, junto a su silla, y entonces lo noté por primera vez. Había llevado un maletín a una visita de condolencias. No había llevado un maletín al funeral porque no había ido al funeral, pero aquella mañana sí había llevado uno. «Papá, siéntate», dijo mi hija. «Te trajimos un biscuit con salchicha, de los buenos». Me senté. La silla raspó contra el suelo y el sonido fue demasiado fuerte. Mi hijo dio un largo sorbo a su café y exhaló como un hombre que se prepara para darle malas noticias a un cliente. Lo observé hacerlo. Lo observé componerse la cara. «Papá», dijo. «Sé que ayer fue duro. Sé que no estuvimos allí, y eso es algo con lo que voy a tener que vivir. La conferencia estaba cerrada desde hacía 8 meses. 40.000 personas viéndola online. No podía cancelarlo 2 días antes. Mamá lo habría entendido. Ella era práctica en ese sentido». «Mamá era práctica en ese sentido», repetí. «Lo era». Mi hija puso su mano sobre la mía. Su anillo de boda era nuevo. Una piedra más grande que la que Brad le había dado 10 años antes. No la había notado en Acción de Gracias del año pasado. Tal vez era nueva. «Papá», dijo, «tenemos que hablar de algunas cosas, cosas prácticas. Sé que el momento es horrible, pero estamos todos aquí, y hay decisiones que deben tomarse antes de que se vuelvan más difíciles». «¿Decisiones sobre qué?» Mi hijo se aclaró la garganta. «Sobre la casa, sobre la herencia de mamá, sobre qué viene ahora para ti». Lo vi sacar una carpeta de su maletín, una carpeta manila, ordenada, con una etiqueta hecha con rotuladora en la pestaña. La etiqueta decía «Morrison, herencia, preliminar». Le había hecho una etiqueta. Había usado una rotuladora. «Mamá no dejó testamento», dijo. «Ya lo consulté con su abogado. Así que, según la ley de sucesión intestada de Carolina del Norte, la herencia va a pasar por el tribunal testamentario. Tú recibes la parte de cónyuge, pero una porción nos corresponde a Catherine y a mí como descendientes directos. No es nada personal. Es la ley». «¿Llamaste a su abogado?» «Tenía que hacerlo, papá. Alguien tiene que iniciar el proceso». «¿Cuándo lo llamaste?» Hizo una pausa. Mi hija miró hacia la mesa. «La semana pasada», dijo. Margaret llevaba menos de 24 horas enterrada. Él había llamado a su abogado la semana anterior, cuando ella todavía estaba en cuidados paliativos. Mientras yo dormía en un sillón reclinable junto a su cama y le daba trocitos de hielo porque ya no podía tragar agua. Él había llamado a su abogado. «La casa», dijo mi hija rápidamente, como si estuviera cambiando de tema antes de que yo pudiera quedarme ahí. «La casa es lo principal, papá. La tasamos de manera informal. Vale alrededor de 620, quizás 650 en este mercado. Ashval está muy fuerte ahora. La gente está pagando cantidades ridículas por bungalows craftsmen en este barrio. Tasasteis la casa de manera informal. Papá, solo un amigo de Brad. Solo para saber dónde estamos. Mientras vuestra madre se estaba muriendo. Eso no es justo». Me recosté en la silla. El reloj sobre la cocina era el que Margaret había comprado en la tienda Más General en 1989. Hacía un tic diminuto que yo había dejado de oír hacía 30 años,
y que ahora sonaba como un martillo. «Decidme qué queréis», dije. Mi hijo deslizó la carpeta por la mesa. «Creemos que la jugada inteligente», dijo, «es ponerla a la venta ahora, antes de primavera. Hay una ventana de unas 6 semanas en la que el inventario en Asheville está bajo y los compradores de otros estados siguen activos. Vendes la casa, recibes tu parte como cónyuge y compras un buen condominio de una sola planta. De hecho, ya hemos mirado un par de sitios, papá. Hay una urbanización nueva cerca de Biltmore Park. Unidades preciosas, gimnasio, piscina, todo el paquete. Te encantaría. Hay uno con un patiecito», añadió mi hija. «Orientación sur. Podrías poner ahí tus tomates». «¿Mis tomates?» «Sí. En el balcón de un condominio en un 3er piso». «Papá». Abrí la carpeta. Dentro había un acuerdo de venta con una agente inmobiliaria. Nunca había oído hablar de ella. Un análisis de mercado. El plano de un condominio con el número de unidad rodeado con bolígrafo rojo. Un documento titulado Acuerdo de herederos para la venta de propiedad inmobiliaria. Mi nombre ya estaba escrito en la línea de la firma. «¿Quién es la agente inmobiliaria?», pregunté. «La prima de Brad», dijo mi hija. «Claro que lo es». «Papá, no te pongas así». Miré a mi hijo. Tenía los ojos de Margaret. Siempre había tenido los ojos de Margaret. Ese extraño color verde grisáceo que cambiaba según la luz. Pero lo que había detrás de esos ojos no era Margaret. Lo que había detrás de esos ojos era un hombre que había calculado con semanas de antelación exactamente cómo iba a desarrollarse esta conversación, que había ensayado la voz suave, que había comprado biscuits con salchicha porque sabía que me gustaban, que había llevado a su hermana como cobertura. «¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto los dos?» «No estábamos planeando nada, papá. Nos estábamos preparando. Hay una diferencia». «¿Cuánto tiempo?» Suspiró. Mi hija miraba su teléfono. 6 meses, dijo. Quizás 7. Cuando el médico dijo que los cuidados paliativos eran el siguiente paso correcto, solo queríamos estar preparados. No queríamos que tuvieras que lidiar con todo esto en medio de la niebla. Intentábamos ayudar. «¿Y qué pasa con vuestra parte, hijo?» «¿A qué te refieres?» «Dijiste que tú y tu hermana recibís una porción. ¿Cuánto?» «Papá, es solo la ley». «¿Cuánto?» Miró la carpeta. No me miró a mí. «Después de tu parte como cónyuge, el resto se divide. Catherine y yo recibiríamos unos 180 cada uno si la casa se vende por 650. $180,000 cada uno». «Sí». «Al día siguiente del funeral de vuestra madre». Entonces mi hija empezó a llorar. Era un llanto que sonaba real. Como lloraba cuando era adolescente y yo le decía que no a algo. El tipo de llanto que era una herramienta, no un sentimiento. «Papá, por favor, no hagas que esto se ponga feo. Todos estamos sufriendo. Solo queremos que esto termine para poder llorar en paz. Mamá no habría querido que peleáramos». Me puse de pie. Mi rodilla derecha hizo lo que siempre hace. Ese chasquido que está ahí desde la segunda cirugía en 2015. Caminé hasta la puerta trasera y miré al jardín. Las rosas de Margaret estaban muertas por la helada. Ella había planeado cubrirlas con mantillo en octubre, pero estaba demasiado débil. «Quiero que los dos salgáis de mi casa», dije. No me di la vuelta. «Papá». «Salid». «Esta no es solo tu casa. Es la casa familiar». Entonces me di la vuelta. Mi hijo también se había levantado. Era un hombre alto, más alto que yo. Siempre había sido más alto que yo. Ahora usaba esa altura, apoyando la cadera contra la mesa, como probablemente se apoyaba sobre la gente en sus seminarios de inversores. «Esta casa», dijo, «se va a vender, cooperes o no. La ley está de nuestro lado. Mamá murió sin testamento. Somos sus herederos.
Puedes ser razonable y salir de aquí con 800.000, o puedes alargarlo 2 años, pagar abogados y salir con 600. Tú decides, papá. De cualquier manera, la casa se vende. Fuera. Papá. Salid de mi casa. Se marcharon. Mi hija seguía con aquel llanto. Mi hijo no se despidió. Oí como su Range Rover salía del camino de entrada. Me quedé en la cocina mirando la carpeta Manila sobre la mesa. La recogí. Caminé hasta el cubo de basura. La tiré dentro. Luego saqué la bolsa del cubo, la até, la llevé hasta la acera y la metí en el contenedor. Después volví a entrar, me senté a la mesa de la cocina y me permití llorar, porque Margaret había tenido razón en todo. Me lo había dicho 2 semanas antes de morir. Me lo había dicho desde la cama de hospital en nuestro dormitorio, la que el personal de cuidados paliativos había instalado junto a la ventana para que pudiera ver el cornejo. Me había tomado la mano y había dicho: Edwin, escúchame. Cuando yo ya no esté, los niños vendrán a por la casa. Tienes que estar preparado. He hecho lo que he podido. Mira en el baúl de cedro. Prométemelo. Yo había pensado que estaba confundida por la medicación. Le dije: cariño, no te preocupes por eso. Descansa. Le besé la frente. No miré en el baúl de cedro porque no le creí, porque una parte de mí seguía viendo a mis hijos como aquellas versiones pequeñas de sí mismos que se quedaban dormidas en la parte trasera del Ford familiar durante los viajes largos. El baúl de cedro había sido de la abuela de Margaret. Estaba a los pies de nuestra cama, y lo usábamos para guardar las colchas que había hecho su madre. No lo había abierto en quizá 4 años. Subí las escaleras. El dormitorio estaba exactamente como Margaret lo había dejado la mañana en que la ambulancia la llevó a cuidados paliativos. No había sido capaz de cambiar las sábanas. Me arrodillé frente al baúl de cedro. La rodilla me crujió. Levanté la tapa. Las colchas estaban encima. La colcha de alianzas de Margaret, la que su madre había terminado en 1979 para nuestro aniversario. Una colcha de bebé que había sido de Catherine y luego de Theo. Las fui sacando una por una y las dejé sobre la cama. Debajo de las colchas había una caja metálica plana con cerradura, de esas que compras en una tienda de material de oficina. Había una pequeña llave de latón pegada encima con un trozo de cinta adhesiva, y en la cinta, con la letra de Margaret, decía: solo Edwin. Me quedé sentado en el suelo durante mucho tiempo antes de abrirla. Dentro de la caja había 3 cosas. Un sobrelegal grueso, una pequeña grabadora digital, de esas que la gente usa para dictar notas, con un post-it que decía: reprodúceme, y una carta sellada con mi nombre escrito en el frente, con su letra de antes de que la medicación le hiciera temblar las manos. Abrí primero la carta. Escribió: mi Edwin, si estás leyendo esto, entonces ya me he ido. Y lo siento tanto. Siento dejarte. Y siento dejarte solo con esto. No deberías tener que hacer esto además de llorarme, pero he hecho lo que he podido para que sea tan sencillo como he sabido hacerlo. Escribió que sabía lo de nuestros hijos desde hacía mucho tiempo, más tiempo que yo. Escribió que Theo nos había pedido prestados $210.000 6 años atrás para un negocio inmobiliario en Greenville que no existía. Ella se los había dado porque era nuestro hijo y porque no quería que yo lo mirara de otra manera. Escribió que él nunca nos lo devolvió, y que cada vez que ella se lo recordaba, él decía que estaba esperando un cierre. El cierre era el mes siguiente. El cierre era el siguiente trimestre. El cierre nunca llegó. Escribió que Catherine había sacado $63.000 de su cuenta personal, la que había heredado de su madre, para lo que Catherine había llamado un negocio de consultoría que resultó ser un blog de estilo de vida que duró 4 meses y luego desapareció discretamente. Catherine nunca se ofreció a devolverlo. Catherine compró un coche nuevo en su lugar. Escribió: no te conté estas cosas, Edwin, porque fui una cobarde. Me decía a mí misma que te estaba protegiendo. Me decía que te rompería el corazón. La verdad es que yo era quien no podía soportar ver tu cara cuando lo entendieras. Lo siento.
Debería habértelo dicho. Deberíamos haber estado juntos en esto. Tal vez, si lo hubiéramos hecho, no se habrían convertido en lo que se convirtieron. Cargaré con eso allí donde esté ahora. Escribió que cuando llegó el diagnóstico en febrero y el oncólogo usó la palabra agresivo, supo de inmediato lo que pasaría cuando ella ya no estuviera. Escribió: he visto esto ocurrir 2 veces en mi propia familia, Edwin, con mi tía Ruth y con el padre de mi primo Patrick. El dinero convierte a los hijos en extraños. No iba a permitir que te pasara a ti. Escribió que había ido a ver a una abogada llamada Linda Roger en Hendersonville, sola, en 3 ocasiones distintas durante la primavera y el verano, y que había transferido la propiedad individual de la casa. La casa originalmente había sido suya, nos la había dado su padre en 1986, y ella la había mantenido solo a su nombre todos estos años, algo que yo nunca había entendido del todo y nunca había cuestionado. La había transferido únicamente a mi nombre en mayo. Escribió: la transferencia no es un testamento, Edwin. Un testamento puede impugnarse. Un testamento pasa por el tribunal testamentario, y los hijos pueden pelearlo, bloquearlo y desangrarte durante años. Una transferencia de escritura entre personas vivas, con una evaluación de competencia mental del Dr. Patel firmada y notarizada el mismo día, con 2 testigos sin parentesco, es otra cosa. Linda me dijo que este es el instrumento más sólido que ha redactado en toda su carrera. Estoy en pleno uso de mis facultades. El médico lo dijo. Los testigos lo dijeron. La transferencia fue limpia y clara. La casa es tuya, mi amor, solo tuya. Absolutamente. Ellos no tienen ningún derecho sobre ella. Técnicamente nunca lo tuvieron, pero ahora de verdad no lo tienen. Escribió que había creado un fideicomiso aparte con el dinero de la antigua granja de su padre en el condado de Madison, que había vendido discretamente en marzo sin decírmelo por $240,000. El fideicomiso era para los nietos, los 2 hijos de Theo y la hija de Catherine. Solo para educación, retenido hasta los 22 años. Los fideicomisarios eran Linda Roger y el gerente de la cooperativa de crédito local, 2 personas a las que Theo y Catherine no podrían intimidar ni emborrachar. Los hijos no podrían tocar ni un centavo. Los nietos lo tendrían para la universidad, y no antes. Escribió: háblales de mí a los nietos cuando tengan edad suficiente, Edwin. Diles que los amo. No les digas lo que hicieron sus padres. Déjales amar a su madre y a su padre como nuestros hijos deberían habernos amado a nosotros. Sé el lugar suave que yo ya no puedo ser. Escribió: hay una cosa más en la grabadora. Lo siento, mi amor. Siento muchísimo que tengas que oírlo, pero necesitas saberlo. Necesitas estar seguro. Lo hice para que, cuando llegara el momento, no dudaras de ti mismo. Para que no te ablandaras. Para que no los dejaras volver por amor o por culpa. Escúchalo una vez, y luego haz lo que tengas que hacer. Terminó la carta. Te he amado desde el día en que arreglaste la barandilla del porche de mi padre en el verano de 1975 y no aceptaste dinero por ello. Te he amado cada día de los 46 años y 7 meses desde que dijimos que sí. Te amaré en lo que venga después de esto. Sé libre, Edwin. Sé libre. Margaret. Me quedé sentado en el suelo del dormitorio y leí aquella carta 3 veces antes de coger la grabadora. La grabación duraba 4 minutos y 22 segundos. La marca de tiempo decía 11 de octubre, 3 semanas antes de que muriera. Empezaba con el sonido de alguien entrando en el dormitorio. Podía oír el concentrador de oxígeno de Margaret funcionando de fondo. Ella había colocado la grabadora en la mesita de noche, escondida detrás de la lámpara. Era mi hijo. Mamá, ¿cómo te sientes? La voz de Margaret era fina, como una hoja de papel. Estoy cansada, cariño. Lo sé. No me quedaré mucho. Solo necesito hablar contigo de algo mientras papá está en la tienda. ¿De qué se trata? Mamá, necesito que pienses en algo. En después. En lo que quieres que pase. Theo, no quiero hablar de esto ahora.
Lo sé, pero tenemos que hacerlo. Papá no va a poder manejar la herencia él solo. Ya sabes cómo es. Le da demasiadas vueltas a todo. Llama a un contratista por un grifo que gotea. No puede gestionar una casa de $600.000, el dinero y todo lo demás. Tu padre ha manejado nuestras finanzas durante 40 años, Theo. Mamá, por favor. Tiene 71 años. Está más lento. Yo lo veo. Catherine lo ve. Solo queremos hacerlo fácil. Hay un documento. Es una cosa pequeña. Pone la casa en un fideicomiso familiar. Catherine y yo somos los fideicomisarios. Papá tiene derecho a vivir allí de por vida. No cambia nada para él. Solo protege el activo. No voy a firmar nada, Theodore. Mamá. No. Hubo una larga pausa. Cuando mi hijo volvió a hablar, su voz había cambiado. La suavidad había desaparecido. Había algo debajo que yo ya había oído antes. Una vez, cuando tenía 19 años y lo pillé robando dinero del bolso de Margaret y trató de convencerme de que yo había contado mal. Mamá, escúchame. Si no firmas esto es lo que va a pasar. Tú mueres. No hay testamento. Tribunal testamentario. Nosotros presentamos la reclamación como herederos. Vamos a bloquear esa casa durante 2 años. Fácil. Vamos a gastar $20.000 del dinero de papá en abogados. Pondremos a un contador forense a revisar cada cheque que hayáis escrito en los últimos 10 años. Alegaremos capacidad disminuida por la quimioterapia. Haremos que se siente en una declaración durante 8 horas y responda preguntas sobre cada desacuerdo que hayáis tenido desde 1979. Lo haremos, mamá. No quiero hacerlo, pero lo haré. ¿Le harías eso a tu padre? Lo haría por esta familia, por la riqueza a largo plazo de esta familia. Papá también va a morir en unos años. Mamá, las matemáticas son matemáticas. Estamos protegiendo el activo a través de generaciones. Esto es lo que hace la gente de mi mundo. Sal. Mamá. Sal de mi habitación, Theodore. Ahora mismo. Mamá, estás alterada. Déjame. Sal. Se oyeron pasos, una puerta cerrándose, luego silencio. Después, Margaret hablando en voz baja hacia la grabadora, respirando con dificultad. Edwin, dijo, si estás oyendo esto, lo siento muchísimo. No sabía lo que diría. No sabía que sería tan feo. Ahora lo tengo. Lo tengo grabado. No puede negarlo. Úsalo si tienes que hacerlo. Quémalo después. Te amo. Lo siento muchísimo. Te amo. La grabación terminó. Me quedé en el dormitorio hasta que la luz empezó a apagarse. No me moví. No recuerdo haber pensado en nada. Luego bajé las escaleras y llamé a Linda Roger en Hendersonville. Se acordaba de mí. Se acordaba de Margaret. Dijo, señor Morrison, esperaba su llamada. Su esposa me dijo que llamaría dentro de la semana posterior a su fallecimiento. Lo tengo todo preparado. Siento mucho su pérdida. ¿Puede venir el viernes? Fui el viernes. Conduje por la carretera panorámica hacia Pisgah y vi la luz atravesar los árboles desnudos. Y pensé en Margaret conduciendo sola por esa misma carretera para 3 citas con su abogada, mientras yo estaba en casa creyendo que estaba en su club de lectura, o en el médico, o en el supermercado. Había construido una fortaleza a mi alrededor y yo no lo sabía. Linda Roger tendría más o menos mi edad. Pelo gris acero, directa y sin rodeos. El tipo de mujer que probablemente había negociado 1000 divorcios difíciles y nunca había pestañeado. Me explicó cada documento, la transferencia de escritura, la evaluación de competencia del Dr. Patel, el registro notarial, el fideicomiso para los nietos, blindado, con 2 cofiduciarios y una cláusula que impedía que cualquiera de mis hijos pudiera ocupar jamás ningún cargo relacionado con él. Señor Morrison, dijo, voy a ser directa con usted.
Su esposa fue la clienta más preparada que he tenido en mi vida. Sabía exactamente lo que venía. Construyó esto para que aguantara. Si su hijo y su hija impugnan alguna parte, perderán. Y pagarán sus honorarios legales cuando pierdan, porque también lo incluimos en el lenguaje del fideicomiso. No pueden tocarlo. No pueden tocar la casa. No pueden tocar el dinero de los nietos. Lo único que pueden hacer es ponerse desagradables. Y para eso tenemos la grabación. Mi hijo y mi hija van a llamar a abogados. Que lo hagan. Sus abogados les dirán lo mismo que acabo de decirle. Este es el conjunto de documentos más limpio que he redactado jamás. Su esposa me hizo ganarme esos honorarios, señor Morrison. Me hizo trabajar. Volví conduciendo por la carretera panorámica con los documentos en una carpeta sobre el asiento del pasajero. Me detuve en un mirador cerca del monte Pisgah. Me quedé sentado en el coche y observé a un halcón trazar círculos lentos sobre el valle. Las cartas llegaron en menos de 10 días. Mis 2 hijos habían contratado abogados. El abogado de Theo era de un bufete de Charlotte con mármol en la entrada. El de Catherine era el marido de la prima de Brad, que fue lo más gracioso que había leído en semanas. Las cartas hacían las reclamaciones previsibles: influencia indebida, capacidad disminuida, una esposa en las últimas fases de una enfermedad terminal, coaccionada por un marido con problemas de control. Lo habitual. Linda respondió a cada carta en menos de 48 horas. Con su segunda respuesta al abogado de Theo, incluyó una transcripción de la grabación. No envió el archivo de audio. Envió la transcripción con una carta de presentación que decía: el archivo de audio está en nuestra posesión y será presentado como prueba si su cliente decide continuar. Por favor, advierta a su cliente que cualquier impugnación activará la cláusula de traslado de honorarios incluida en el fideicomiso. El abogado de Theo abandonó el caso en 4 días. El abogado de Catherine lo abandonó en 9. El marido de la prima de Brad, resultó, se dedicaba sobre todo a infracciones de tráfico. Catherine me llamó. Dejó un mensaje de voz. Estaba llorando. Dijo: papá, no sé qué le dijo Theo a mamá. No tenía ni idea. Te lo juro, no tenía ni idea. Theo me metió en esto. Me dijo que no estabas manejando bien las cosas y que teníamos que ayudar. Papá, por favor. Te quiero. Lo siento tanto, tanto. No la llamé de vuelta. No porque no la quisiera. La quería muchísimo. Era algo físico en mi pecho. No la llamé de vuelta porque había escuchado la parte de la grabación donde ella, en una visita separada 2 semanas antes de la de Theo, decía que la casa debía ser para ella porque Theo ya había recibido lo suyo. La primera vez me había saltado esa parte. Linda me la señaló. Theo me llamó una vez. No dejó mensaje. Vendí la casa en marzo. El mercado, efectivamente, estaba fuerte. Conseguí $685.000. Puse $100.000 en el fideicomiso de los nietos, además de lo que Margaret ya había preparado. Puse $200.000 en una renta vitalicia separada para mí. Di $50.000 al hospicio que había cuidado de Margaret. El resto lo mantuve en efectivo. Me mudé a una pequeña casa de una sola planta en Black Mountain, a 15 minutos del cementerio. Tiene un porche con mosquitera orientado al este. Me siento allí por las mañanas con mi café y veo la niebla levantarse del arroyo. Tengo un pequeño jardín con bancales elevados, porque la rodilla ya no me permite arrodillarme. Los tomates fueron bien este verano. Mi hija se equivocaba en muchas cosas, pero tenía razón en que un patio orientado al sur funcionaría para los tomates. Solo tenían que estar a la altura adecuada. Veo a mis nietos una vez al mes. La esposa de Theo lo organiza. Se enteró de la grabación de algún modo, creo que Catherine se lo contó. Y, por lo que puedo ver, el matrimonio está en la cuerda floja. Ella trae a los niños los domingos por la tarde. Hacemos tortitas. Vamos al Museo del Tren en Spruce Pine. Tienen 8 y 10 años. Mis nietos no saben nada de esto.
Saben que la abuela se fue, que los quería y que el abuelo vive en una casita con un arroyo detrás. La hija de Catherine tiene 12 años. Catherine la deja algunos fines de semana. Somos educados el uno con el otro en la puerta. Catherine ha perdido peso. Parece cansada. Brad la dejó en primavera. No sé si estuvo relacionado. No pregunto. Mi nieta y yo hemos empezado un proyecto: revisar la caja de recetas de Margaret y cocinar una receta en cada visita. El pollo con dumplings salió tan bueno el mes pasado que casi lloré. Theo no viene. Theo y yo no hemos hablado desde aquella mañana en que se sentó en mi cocina y me dijo que tenía dos opciones. No sé cómo es su vida ahora. Por su esposa oigo que la firma de inversiones ha tenido algunos contratiempos. No siento nada cuando lo oigo. Ni satisfacción ni tristeza, una especie de vacío plano, como leer el parte meteorológico de una ciudad en la que solía vivir. Voy a la tumba de Margaret todos los domingos por la tarde, si el tiempo lo permite. Le llevo zinnias en verano y ramas de pino en invierno. Me siento en el pequeño banco de hierro que sus amigas del club de lectura compraron e instalaron para mí. Y le cuento la semana. Le hablo de los tomates. Le hablo de las tortitas con los nietos. Le digo que su caja de recetas está encontrando nuevas manos. A veces le digo que estoy enfadado con ella, no por lo que hizo, sino por cuánto tiempo lo cargó sola. Le digo que debería haberme contado lo del préstamo de Theo. Lo del blog de Catherine, todo. Le digo que podríamos haberlo enfrentado juntos. Le digo que no tenía que protegerme de nuestros propios hijos. Pero luego pienso en lo que dijo en la carta sobre ser una cobarde. Y pienso en cómo habría reaccionado yo si me hubiera dicho en 2018 que nuestro hijo era un ladrón. Creo que tal vez me habría negado a creerlo. Creo que tal vez la habría hecho sentirse peor por decírmelo. Creo que ella me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Y eligió el momento como elegía todo, con cuidado y con amor. Fui ingeniero estructural durante 43 años. Sé lo que hace falta para construir algo que aguante. Necesitas los materiales correctos. Necesitas las uniones correctas. Necesitas anticipar las cargas antes de que lleguen. Margaret me construyó una estructura que aguantaría después de su partida. Y lo hizo mientras se estaba muriendo, con quimioterapia en las venas, conduciendo 1 hora de ida y otra de vuelta hasta una oficina de abogados cuya existencia yo desconocía. Me construyó una casa en la que pudiera vivir, y no me dejó ayudarla a construirla porque sabía que yo no podría soportarlo. Viviré en ella los años que me queden. Si estás viendo esto y tienes una esposa o un esposo que te mira como Margaret me miraba a mí, como me miraba incluso al final, con su mano en la mía y sus ojos diciendo todo lo que su voz ya no podía decir, entonces ámalo más fuerte. Dile las cosas. No hagas que cargue con ella solo, como hizo Margaret. Y si tienes hijos que han empezado a mirarte como un activo y no como un padre, míralo de frente. Míralo pronto. No te cuentes la historia que yo me conté durante 30 años, que era que ya madurarían, que solo estaban ocupados, que las próximas fiestas serían diferentes. Algunos maduran. Otros no. Te debes a ti mismo saber qué tipo de hijos tienes mientras todavía tienes tiempo de hacer algo al respecto. Margaret solía decir que el amor sin límites no es amor. Es solo permiso. Yo pensaba que era una de esas frases que decía para parecer ingeniosa. Ahora lo entiendo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías firmado el acuerdo de venta? ¿Les habrías hecho sitio de nuevo en la mesa? ¿Habrías abierto antes el baúl de cedro o no lo habrías abierto jamás? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. A los 71 años todavía estoy aprendiendo qué hace la gente cuando la empujan hasta donde me empujaron a mí. Quiero saberlo. Margaret, si de alguna manera estás ahí escuchando, los tomates salieron bien este año. Los nietos hicieron tortitas. Los dumplings quedaron buenos. Estoy bien. Soy libre. Te amo. Te veré cuando te vea. Ahora pienso en ello.
sentado en el porche con mosquitera mientras mi café se enfría, y sigo volviendo a una cosa sencilla. Nada de lo que pasó en aquella cocina la mañana después del funeral de Margaret ocurrió por accidente. Theodore no se convirtió en un hombre que etiqueta una carpeta Manila como Morrison, herencia, preliminar en un solo día. Catherine no aprendió a llorar como herramienta en una sola tarde. Esas dos personas se sentaron frente a mí y me mostraron exactamente en quién se habían estado convirtiendo durante 30 años, y la única razón por la que me sorprendió fue porque yo me había negado a mirar. Esa es la parte que tengo que asumir. A un hombre no lo toman por sorpresa a menos que haya estado cerrando un ojo a propósito. Margaret lo vio antes que yo. Lo vio, y fue demasiado tierna para romperme el corazón con ello. Así que lo cargó sola, y pagó por ese silencio de formas que nunca podré medir del todo. Hay una lección ahí que casi se me escapa. El amor que esconde las verdades difíciles no es la forma más alta de amor. Es la forma más agotada. El amor más fuerte te dice lo que no quieres oír mientras todavía hay tiempo de hacer algo al respecto juntos. Si hubiera sabido lo de los $210.000 de Theodore en 2018, no sé qué habría hecho, pero lo habría hecho con mi esposa, no después de ella. La otra cosa a la que sigo dándole vueltas es esta. La decencia no se hereda. Creíamos que estábamos criando hijos honestos porque les mostrábamos vidas honestas. No era así. Estábamos criando hijos que aprendieron que la ventanilla del banco siempre estaba abierta. Cada vez que Margaret escribía un cheque y no pedía que se lo devolvieran, cada vez que yo pasaba por alto una llamada de cumpleaños que no llegó diciendo, «Están ocupados», les enseñamos a dos pequeños seres humanos que no éramos personas reales con límites. Éramos un recurso. Y los recursos en este país, en este siglo, son algo que se optimiza. Ellos nos optimizaron. Eso fue culpa nuestra tanto como de ellos. Lo que quiero que cualquiera que escuche esto se lleve es más simple de lo que parece. Sé honesto con la persona que comparte tu cama, incluso cuando la honestidad cueste algo. Observa a tus hijos adultos como observarías a cualquier adulto que te muestra quién es. Deja el papeleo hecho mientras tus manos todavía funcionan. Y cuando llegue el momento y alguien a quien amas ponga una carpeta sobre la mesa de tu cocina con tu nombre ya escrito en la línea de la firma, encuentra ese lugar frío dentro de ti que conoce la diferencia entre familia y robo. Ese lugar frío no es crueldad. Es el último regalo que te hace tu decencia. Margaret me construyó una estructura que aguantó. Tengo la intención de vivir el resto de mis años dentro de ella, no como un hombre al que hicieron daño, sino como un hombre que fue amado lo suficiente como para ser liberado. Esa es la versión de fuerza que quiero.